El estudio al licenciado Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y un hombre con 55 años en el servicio público. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Enrique Martínez y Martínez? Nació en Saltillo el 10 de noviembre de 1948. Su familia: es hijo de don Enrique Martínez y Martínez y de doña María de Jesús Martínez. Es hermano de Irela Martínez de García. Es esposo de María Guadalupe Morales Algaba. Es padre de Enrique, Eduardo y Ana Sofía. Es abuelo de 10 nietos. Su preparación académica: cursó la educación básica en la escuela primaria anexa a la normal, la secundaria en el Ateneo Fuente, el bachillerato en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es licenciado en Economía también por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su experiencia docente: fue catedrático y director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Coahuila. Su trabajo comunitario: fue socio fundador, activo y honorario de diversos clubes de servicio y organismos de la sociedad civil. Su servicio público: fue director de ingresos del Estado en la Administración Estatal de 1975 a 1978, alcalde de Saltillo de 1978 a 1981, secretario general de Gobierno en la Administración Estatal de 1981 a 1987, diputado federal por el Distrito 1 de 1988 a 1991, diputado federal por el Distrito 7 de 1997 a 1999, gobernador del Estado de Coahuila de 1999 a 2005, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, de 2012 a 2015, embajador de México en Cuba de 2015 a 2018. Como gobernador de Coahuila, destinó más de la mitad del presupuesto a la educación, amplió la cobertura de los servicios de salud, consolidó un plan integral de combate a la delincuencia, fortaleciendo a Coahuila como el estado más seguro de México, a pesar de ser una entidad fronteriza. Su gestión obtuvo la más alta calificación en diferentes términos, como en solidez financiera, así como primeros lugares nacionales en eficiencia y productividad en empleo, en administración y fortaleza económica, en disminución del rezago educativo, en atención al envejecimiento, en desarrollo deportivo, en cobertura de energía eléctrica e implementó la enseñanza del idioma inglés en las escuelas primarias públicas. También, hay que decirlo, fue en su administración que solucionó el grave problema de escasez de agua que por décadas afectó a la capital de Coahuila, donde ese vital líquido se tandeaba por sectores. Por eso se concretó la asociación con Aguas de Barcelona para la constitución de Aguas de Saltillo. Además, en su gestión fue cuando se construyeron las presas de Gaviones en el área de Buenavista, al sur de Saltillo, para retener y recargar los mantos freáticos, y la presa Palo Blanco en Ramos Arizpe. Ambas desde entonces han cumplido con el objetivo para el cual fueron construidas. En cuestión de carreteras, fue en su administración cuando se ampliaron y modernizaron las carreteras Saltillo-Monclova y la Monclova-Monterrey, además de que se construyeron la carretera Musquis-Ojinaga y San Pedro de las Colonias Sierra Mojada, y también en su administración se modificó el tramo Los Chorros de la autopista de Cuota Puerto México Carbonera de la carretera federal 57. También concretó la negociación para la construcción de la autopista de Cuota Monterrey Saltillo y del libramiento norponiente de Cuota. En educación, cultura y salud, durante su administración se construyó el edificio de la Universidad Tecnológica de la Región Centro. Inició operaciones el Centro Cultural Pilar Rioja y el Teatro Nazas en Torreón. También se creó en Saltillo el Instituto Estatal de Geriatría y se logró la construcción e inicio de operaciones del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, CRIT Coahuila, el primero en el norte de México. En 2005 se presentó como aspirante a la candidatura de su partido a la presidencia de la República como parte del llamado TUCOM, Todos Unidos por México. Su actividad empresarial: es presidente del Consejo de Administración de Grupo Empresarial Martínez, convirtiendo Funerales Martínez, aquella empresa heredada de su señor padre, en una gran firma de servicios funerarios con presencia en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y otras regiones de nuestro país. Es presidente de las distribuidoras Coahuila Motors y Oriental Motors. Reconocimientos: durante su trayectoria como docente y en el servicio público, Enrique Martínez y Martínez ha recibido numerosos reconocimientos, premios y galardones, y los sigue recibiendo. El último de ellos hace apenas unas cuantas semanas: el galardón Profeta en tu Tierra, entregado por Radio Concierto y el Instituto Municipal de Cultura, y que recibió de manos del alcalde José María Fraustro Siller y del cronista de la ciudad, Armando
Armando Fuentes Aguirre Catón. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy aquí, en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo, al licenciado Enrique Martínez y Martínez, en quien se conjugan en una sola persona, un saltillense que inspira, un maestro que deja huella y un coahuilense distinguido. Sea usted bienvenido. Bienvenido, don Enrique. Muchas Está usted gracias. en su casa. Muchas gracias Al por la fin se nos invitación. hizo Ya se nos tenerlo hizo por aquí. fin. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Edith. Un gusto recibirlo. Don Enrique, 55 años en el servicio público. Se dicen pocos, pero son muchísimos años. Si el tango argentino dice que 20 años no es nada, No se imaginen. 55 años de trabajo ininterrumpido siempre, y siempre procurando pues hacer el mejor de los desempeños, tanto en el sector público como en el sector privado. Así es que era la herencia más grande que nos dejó nuestro padre. El enseñarlos a trabajar. Enseñarnos a trabajar. Él decía, contra el trabajo no puede nadie, hijo. Exactamente. Trabajo y producción es la solución. Y era un enamorado del trabajo y lo practicaba, porque era un hombre incansable, ¿no? Ponía el ejemplo. Así es. Oye. En los ranchos, perdón, No, siempre me adelante. decía, en los ranchos ganaderos, es que para que las vacas den, hijo, hay que oírlas rumiar. Es decir, tienes que estar Tienes allá, que estar con ahí. los pies en la tierra, ¿verdad? Y, bueno, esa fue la enseñanza siempre de nuestro padre a mi hermana y a mí. Oye, ¿usted dónde encontró este amor por el servicio público? Fíjate que fue mi vocación. Desde muy pequeño me gustaba el servicio comunitario. En el Club Rotario tenían los hijos de Rotarios y me tocó organizar el primer club Interact para trabajar, un grupo de jóvenes, adolescentes, para trabajar en bien de la comunidad. Logramos conseguir el estacionamiento de la feria de Saltillo, cuando estaba acá por Valdés Sánchez. Valdés Sánchez. Y todo eso para apoyar causas nobles de la comunidad. Entonces, siempre me gustó. Y mi padre no era muy de la opinión de que yo me fuera por la vía de la política. Él, como hijo mayor, único hombre, pues quería que yo siguiera con las empresas que él había los forjado negocios. con mucho trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces, siempre fue el interés mío. Había una maestra extraordinaria aquí en Saltillo que se llamaba Estela Barragán. Era la maestra de orientación vocacional en el Ateneo Fuente. Y nos hacía a todos los compañeros el test. A ver, ¿para dónde te inclinabas? Sí. Y me decía, no tienes remedio, es que todos salen que tu vocación es el servicio público, ¿no? Es donde te... No había para dónde te hacerle. realizas, sí. Exactamente. Y por ahí nos fuimos, dejamos la vocación transitar, afortunadamente. ¿Qué es para usted un ciudadano? Pues es el ciudadano que integra la familia, porque vivimos en sociedad, es el núcleo central del universo. El ciudadano es lo más importante, independientemente de cuestiones políticas, de credos religiosos, etcétera. El ser un ciudadano, un ser con vida, con alma, es lo más importante que hay. Por eso tenemos que cuidar esa ciudadanía, tenemos que cuidar esas familias que son las que integran nuestra sociedad, la parte vital para componer una sociedad. La política es el servicio público. Ese es el fin de la política, servir a la sociedad. Así es. Y yo creo que todas las actividades tienen un contenido, un componente de servicio público. Me decía mi padre, es que también crear empleos es una cosa positiva para la sociedad. Totalmente, sí. Hacer un buen trabajo honesto en el servicio que prestas, en los artículos que vendes, pues es también apoyar a la comunidad. Pero digo, pero en una empresa, pues tu círculo es muy reducido. Independientemente, bueno, habrá empresas muy grandes que tienen miles y miles de trabajadores, bueno, pues es un beneficio para miles y miles de trabajadores. Y cuando se van, como el caso de Altos Hornos, pues es la pérdida del patrimonio de miles de gentes, de familias que ahí están, ¿no? Exacto. Entonces también es importante, muy importante. Pero en el servicio público es todo. Es decir, tienes que estar pensando permanentemente en cómo ayudar a la gente, sobre todo a los que menos tienen. Oye, ¿por qué elige estudiar economía?
Me llama la atención. Siempre me gustó. Yo tenía muy claro mi decisión de estudiar economía. Me identificaba, es una ciencia que se entrelaza con todos los temas sociales. Totalmente, sí. Entonces, si hay una inflación muy fuerte, pues le afecta a la comunidad. Si los estados se endeudan demasiado, los países se endeudan demasiado, finalmente le repercute a la gente, ¿verdad? Entonces, es una ciencia muy, muy humana, aunque son números, Sí, pero sí. finalmente esos números repercuten en el bienestar, en la calidad de vida de la gente, ¿no? Entonces, siempre me interesó. Fue usted director de la Facultad de Economía a los 21 años. Así es, Y Súper fue alcalde a los joven, 30. así es. Alcalde de su ciudad de Saltillo a los 30, muy joven. Fíjate que la vida, Dios me dio la oportunidad desde muy joven de tener grandes responsabilidades, ¿no? Y la verdad es que te hace crecer, te hace reafirmar tus convicciones, tu vocación, cuando de veras estás en lo correcto, cuando estás en la actividad que soñaste, la actividad que quieres hacer, la que te hace feliz. Entonces, pues sí, fue muy, muy joven cuando empecé a tener esas responsabilidades. Oye, yo pienso ahorita en los muchachos de 21 años y bueno, salvo muchas excepciones, ¿no? Apenas andan viendo para dónde irse y usted a los 21 ya con una responsabilidad tan importante con otros chicos incluso ahora mismo de la misma edad, ¿no? Así es. Es una cosa impresionante. ¿Cómo ve este cambio generacional? Es decir, ¿cómo eran los chicos para esa época contra lo que vemos el día de hoy? Bueno, yo tengo mucha esperanza de que puedan superar las crisis que se están presentando. ¿Por qué? Por la pérdida de valores, por el vicio de estar permanentemente en la tablet, en las redes sociales, en lugar de leer, en lugar de compartir. Estos aparatos de la tecnología modernos nos acercan de los lejanos, pero nos alejan de los cercanos. Entonces ya no hay la convivencia padres e hijos, entre hermanos, en fin, porque todos están enajenados con esto. Eso trae cosas buenas, son avances de la ciencia que no puedes evitar. Sí, claro. Pero, pues también si no le pones un acotamiento, ¿verdad? Se va haciendo una pérdida de valores, se va haciendo un saldo negativo, un pasivo para el individuo, que es el núcleo fundamental, y para las familias. Entonces, ojalá que los muchachos sepan pues balancearlo, ¿no? Oye, ahorita usted nos hablaba sobre una frase que pues su papá siempre le decía sobre el trabajo, etcétera. ¿Usted qué le dice a sus 10 nietos? ¿Cuál es la frase que les acerca? Lo mismo, nada más que ahora con el vocabulario y De las nuevas, de las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero gracias a Dios, con 10 nietos, con equidad de género, porque 5 mujeres, 5 hombres. Qué bendición, Quisiera ¿no? platicar más con ellos. La verdad no soy el abuelo consentidor. No, es estricto. No soy el abuelo consentidor porque yo siento que se les hace un daño a los hijos si no los atiendes, si no los corriges, si no los enderezas a tiempo. Ves el dispendio que hay, familias muy ricas en la sociedad del mundo, Claro, desde luego sí, aquí en Saltillo, en México, etcétera. Y los hijos, pues precisamente porque fueron sobreprotegidos, fueron estimulados de más, con juguetes de más, entonces no aprecian lo que es el valor de las cosas, ¿no? exactamente. Lo que cuesta. Y cuando ellos están dilapidando cosas, no saben que hay millones de niños que no tienen acceso a la educación, a la alimentación, mucho menos a esos dispendios que ellos tienen, ¿no? Claro. Entonces, tiene uno que, yo no me canso de seguir con ellos y algún día me lo van a agradecer. Mi padre fue muy, muy estricto conmigo y quizá en ese momento no lo entendía y no lo comprendía, pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue agigantando la figura de don Enrique. De tal suerte que yo lo tengo en mi oficina, en la sala de consejo, y lo estoy viendo todo el día porque es
es la forma de él, tan enérgica, hizo que yo tuviera éxito, que me Oiga, formara. Pero aunque usted se fue por la política, tampoco nunca descuidó los negocios. Y la prueba es que esa empresa funeraria pequeña, pero de mucho trabajo, pues usted la convirtió hoy está convertida en una prestadora de servicios funerarios ya con presencia nacional. Así es, pero no tan solo eso. Mi padre era muy, muy inquieto y después pues, nos dejó eso a nosotros. Tenemos la actividad agropecuaria. Entonces, yo ahora pues lo que más atiendo son los ranchos y tengo mucho tiempo de estar pegado también a los ranchos. Tenemos el área automotriz, que es otra división del Grupo Martínez, el área inmobiliaria, en fin, hemos ido creciendo en otras actividades empresariales, ¿no? ¿Qué le falta? ¿En cuál área le gustaría? Ahorita ya es ya que vengan las nuevas generaciones y ya decidan qué hacer, ¿verdad? Don Enrique, ¿cuál ha sido la más grande satisfacción que le dio el servicio público? Pues hay muchas. Digo, en tantos años de servicio público, por ejemplo, yo me voy muy tranquilo por lo que logramos en el caso de la solución al problema del agua en Saltillo, que era crónicamente negativa. Los saltillenses de origen, como nosotros, los que aquí nacimos, siempre tuvimos el problema del abastecimiento de agua. Las colonias ricas de Saltillo, donde vivía la gente de dinero, la colonia República, pues era agua terciada y tandeada. Uh-huh. Pero ellos podían tener los aljibes grandes, aparecen albercas abajo, donde guardaban el agua cuando llegaba. Cuando se necesitaba, nomás le subían a la bomba y lo que no pasaba en las colonias. Pero imaginémonos en la minita y en la guayulera y todo, cómo le hacía la gente. Uh-huh. Entonces era un problema. No, y en el primer cuadro con las tuberías también, ya muy añejas. Exactamente. Se desperdiciaba el 70% del agua en fugas. 78%, el medido con... Pues toda la estadística, la tecnología. Con los números, ¿no? Reales. Fue una decisión difícil porque lógicamente iba a haber críticas. Siempre, las cosas siempre tienen cosas positivas, pero la crítica natural. Aquí había que armarnos de valor, tenía que ser una acción del gobierno del Estado, pero con el alcalde, con el presidente municipal, finalmente era la ciudad de Saltillo. Era Oscar Pimentel. Y el presidente municipal era el licenciado Oscar Pimentel. Y hicimos extraordinario trabajo en equipo. Él es también economista, entonces vimos los números, la necesidad, y sabíamos que el hecho de traer más agua, hacer inversiones para traer más agua, además de ser un problema ecológico, porque estás gastando demasiado agua, cuando se está desperdiciando el 78%. La solución del problema no era traer más. Sería irracional que trajeras más agua para desperdiciar más agua. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos lo mejor que puede haber tecnológicamente hablando. En el manejo y en la administración. En el manejo y la administración de los sistemas de agua. Y lo trajimos. Y lo trajimos en una situación muy conveniente. Es mentira que se privatizó, no es cierto. El Aguas de Saltillo sigue siendo municipal, es una paramunicipal, una empresa mixta en donde la presidencia municipal de Saltillo y el Cabildo pues son las autoridades máximas, presiden el consejo y son los accionistas mayoritarios, la ciudad de Saltillo. Y aún y con la crisis de agua que tenemos hoy en día, bueno, pues es inevitable, ¿no?, el tema, pero la realidad es que nos quejamos muy poco de que nos falte el agua, honestamente. Así es. No podemos tener una perfección, pero la verdad es que el año pasado, que fue un año de estiaje, es decir, de seca en la región, en donde los regios acá en Monterrey estaban con una preocupación y un castigo severo porque tenían semanas de que no llegaban una gota de agua. Y se secaron las presas. Se secaron las presas. Venían aquí a Saltillo el año pasado y a principios de ¿Qué hicieron en Saltillo que están abasteciendo en esta época tan difícil de seca, estar abasteciendo al 100% de las habitantes de Saltillo? Entonces, bueno, eso se dice fácil y qué bueno que haya críticas, porque cuando la contundencia de los hechos habla por sí solo, el agua en Saltillo es bien complicado.
Estamos a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Y Imagínate. no tenemos posibilidades de hacer grandes presas porque la orografía y los niveles no nos dan. No, además la reglamentación, que es muy vieja. Además aquí de en- la reglamentación. aquí en México. Si a mí me hicieron un tango Con las dos presas. con las dos presas que eran para retener, además de estar en 1.800 la cota, el desnivel es tremendo. Entonces todo lo que llueve en la cuenca Se se va. va Exacto. inmediatamente. Por Si el no le río pones... San Juan a Monterrey y Así no se es. puede detener para presas. Así es. Pero usted dijo, no, tenemos que hacerlas para mantos freáticos. Tenemos que hacerlo, si no la ciudad se va a quedar sin agua. Y estas presitas, que son muy, muy eficientes, que hay que darles mantenimiento, por cierto, porque las obras es polvo y muy todo difícil eso. hacerlas y hay que invertir y hay que tramitar, vencer todos los trámites burocráticos. Oiga, ¿y para cómo le hizo? poder- Porque con agua se oponía. Pues se oponía porque tenía también la contraparte de los derechosos allá en otros estados que le reclamaban. Pero el agua seguía, era solamente una retención. No se iba a usar para regar, ni mucho menos. Era solamente para retenerla y Recargar los mantos acuíferos, los pozos internos. Entonces vino el director de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaimes, era el... en ese Todo el tiempo, Jaime Jaques. Cristóbal Jaime Jaques, que había sido director del ALA en la laguna. En la laguna. Entonces yo lo conocía bien. Dije, mira, este es lo que hicimos aquí. Dijo, no, es perfectamente bien, adelante, ¿verdad? No le pusieron mayor objeción que el hecho de algunas gentes que se decían afectados, pero la verdad pues, no se afectaron, ¿no? Y Oiga, sí, también en nos sirvió carreteras, usted hizo obras que son fundamentales y que además de mucha justicia. Bueno, primero que nada, modificó el tramo Los Chorros con toda la tramitología y todos los trámites ante la Federación, que estaba muy recién hecha, pero que tenía esa falla tremenda. En este momento ya es un problema porque es muchísima la circulación, pero en ese momento fue una solución. También usted amplió la carretera de Saltillo a Monclova, que era sumamente angosta y peligrosísima, la hizo una vía amplia. Así es. Y otras carreteras como la de San Pedro a Sierra Mojada, que eran una obra necesaria y una obra de justicia para muchos coahuilenses que estaban totalmente incomunicados. Sí, totalmente. Las comunicaciones, las carreteras son la vía del progreso. Entonces, evidentemente, era una carreterita de 7 metros con el tránsito pesado. Es la carretera 57. Nada más. La carretera vertebral. 57 es la columna Columna vertebral, vertebral del del país. eje de transporte nacional. Entonces, teníamos que hacerlo. Y bueno, dentro de todo no se logró hacerla de dos De dos cuerpos, de en dos uno cuerpos, solo, pero pero muy uno solo, amplio. pero muy amplio y funciona. Claro, tendrá que pensarse en el futuro en hacer el otro cuerpo, ¿verdad? Pero ahorita, hasta hoy, después de 20 años de estar operando, ha funcionado. Y desde luego esa carretera de San Pedro a Sierra Mojada, Esmeralda, toda esa zona que estaba pues totalmente olvidada. Eran cientos de kilómetros de terracería, brechas. de brechas, para poder llegar. Entonces, bueno, pues incorporamos esa zona, el municipio y su cabecera municipal y los ejidos que ahí existen, ¿no? En Sierra Mojada. Entonces, pues yo me siento muy satisfecho de ese trabajo, con un equipo muy profesional. Afortunadamente, los hombres ya no somos, no hay estrellas solitarias, les digo, hay gente que quiere hacerlo todo. Solos. No, tienes que ser equipo Claro. y crear un verdadero equipo con capacidad, honestidad, experiencia, etcétera, que te pueda dar resultados, ¿no? Oiga, pero también dejó concretadas ya las negociaciones para la autopista de cuota y el libramiento de cuota. Así es. Imagínese cómo estaríamos ahorita sin Sí, esas sí, dos sí, No, situaciones. olvídate. Vino Pedro Cerizola y le dije, tenemos que echar a andar. Y fuimos a dar el banderazo ya, De las después obras. de haber hecho el proyecto. Porque los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le decían que la doble vía se acortaba llegando antes de Santa Catarina, donde están las casetas de cobro ahora. Ajá. Y le digo, oye, pues va a ser un pedazo muy corto de doble vía. Claro. Y vas a llegar otra vez Al embudo. al embudo. Pero entonces, ¿cómo? Lo subí al helicóptero, que nos sirvió mucho para la seguridad y para la cuestión de obras.
Dije, vente, a Pedro Cerizola, que era el secretario de Comunicaciones. Y digo, tienes que seguirla. Y es para ir a entroncar con Morones, para que entre por acá el trazo que se hizo. Sí, porque querían meterla por donde mismo, la Por donde tradicional mismo, Díaz por Santa Ordaz, Catarina. Por Santa Catarina. Entonces, bueno, ya el proyecto autorizado, liberados los derechos de vía, etcétera, se dio el arranque de la obra y afortunadamente, como es una de concesión, ¿verdad? Una de cuota, pues funcionó perfectamente bien. Está ahora siendo pues, un aliciente importante que ya queda rebasado. Ya está rebasado, ya se tienen ve que pensar en otro gran sumamente rebasado, proyecto. ya tienen que pensar en otro gran proyecto. Habría que emplearlas Oiga. las dos. Exacto. Don Enrique, yo le quiero preguntar sobre sus días como embajador allá en Cuba, en esa bella tierra del Caribe. Cuéntenos anécdotas, ¿cómo le fue por allá? Fíjate, Edith, que nunca pensé yo en llegar a la diplomacia mexicana, ¿no? No era mi objetivo, pero cuando me hicieron el planteamiento, me pareció maravillosa la posibilidad de representar a mi país en otro país, ¿no? Y había posibilidades de que fueran a otros países más grandes y todo, pero a mí me interesaba mucho estar cerca y además me interesaba conocer el modelo cubano, ¿no? Entonces fue una época maravillosa, fueron unos años de veras que me sirvieron mucho. Luego está uno aquí en México y es como en un bosque que estás viendo exclusivamente un árbol, dos árboles aquí enfrente. Cuando te retiras y ves en el horizonte, entonces desde lejos puedes observar el bosque y puedes tener otras opiniones y otras ideas para ayudar precisamente a resolver problemas, ¿no? Entonces yo me siento muy honrado y muy satisfecho de haber tenido ¿Cómo ese son las cargo. autoridades allá? Usted que seguramente le tocó Sí, interactuar muy de cerca. han sido muy respetuosos, fueron siempre muy respetuosos, a diferencia de otros países similares con un sistema de gobierno similar, como puede ser Venezuela. Colombia, Nicaragua, etcétera. Acá en Cuba hay mucha pobreza, el sistema no les está funcionando, lo saben, porque no se produce. Totalmente. Y hay pobreza. Tienen y hacen que los ciudadanos y las familias vivan mediante el sistema de la libreta, en donde van cada 15 días a surtir pues, lo elemental, pero yo diría que ni lo elemental, ¿verdad? Para que no se mueran de hambre, ¿no? Entonces, pero cuando Con menos sueldos controlados. pero y cuando menos bajísimos. hay Estado de Derecho, lo que no pasa en esos otros países similares. Ah, sí, ahí Ahí no hay respeto, hay Estado de Derecho. Viven una vida diplomática muy fuerte. En Cuba hay 128 embajadas, en México hay 80. De ese tamaño es la de ese diferencia. tamaño es la diferencia. Ellos tienen ya con esas alianzas que tienen en el Caribe y en África, con países que simpatizan con ellos, deciden muchos de los cargos de los organismos internacionales. En aquella vez no pudimos sacar a Herminio Blanco, los mexicanos que queríamos a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, porque Cuba se fue por el otro camino. Y atrás de Cuba, pues hay 50 votos. Y en estos votos vale lo mismo el voto, como decían allá en Chihuahua, cuenta lo mismo el voto de Gina que de ballina, ¿no? Pues sí. O sea, Pero también, estando nomás usted déjame en terminar. Cuba, Cuenta lo mismo el voto de Canadá que de Barbados. en lo mismo. Lo mismo. Ahí no hay diferencia. Entonces, a la hora de votar, pues, Pues ahí está la cosa. Oiga, le éxito. tocó sacar adelante ya en sus últimos días de embajador un acuerdo muy importante que tiene que ver con el Golfo de México. Sí, era un litigio que tenía más de 80 años. Cuando íbamos antes de salir, en la Cancillería te hacen un recorrido para que veas pues, la agenda bilateral que hay y los problemas que hay. Y se hacen 2 o 3 días con el equipo que íbamos a ir para allá. Y me dijeron, este tema ni lo toque, embajador. Hay 80 años que es la delimitación del Golfo de México, jurídica ya, para poder saber qué partes de Estados Unidos, qué partes de Cuba y qué partes de México.
consecuentemente se tenía sin utilizar el Golfo de México. No podías tocar para nada, por ni el para problema. pesca, mucho menos para explotación petrolera. de energéticos. Entonces me clavé en ese tema y dije, tenemos que sacarlo, y afortunadamente logramos sacarlo 2 días antes de que se hiciera el cambio de gobierno en Estados Unidos, y firmamos un histórico tratado de aguas de límites en el Golfo de México, que ahora le permite a Cuba y a México y a Estados Unidos poder perforar en aguas profundas, ¿no? Fíjense nada más, le están llegando saludos, don Enrique, dice, saludos con mucho cariño a don Enrique Martínez y Martínez de la familia Martínez Gaona. Enrique Martínez y Martínez, el mejor político de Coahuila, dice la señora Julia de la colonia Bellavista. Gracias. Un afectuoso saludo al licenciado Martínez, excelente gobernador, de parte de la señora Agustina Robles y su hija Leti Ramírez. Otro mensaje acá dice, un abrazo muy grande para don Enrique, que Dios lo bendiga siempre, la familia Ramírez. A mí me tocó que el licenciado Enrique me dio las escrituras de mi casa junto con todos los vecinos de la colonia La Fragua. Le doy las gracias, no nos puso su nombre. Otro mensaje dice, buenos días, saludos al licenciado Martínez, un gran hombre con mucha trayectoria política, pero sobre todo un gran ser humano, nos dice el profesor Francisco Huilebaldo. Otro mensaje dice, yo soy testigo de lo que dice el jefe, pues fui su escolta. Camacho, saludos patrón. Su lema es, el día de mi cumpleaños como agradecimiento a Dios, lo trabajaré con todo mi empeño. Otro más de sus lemas. Sí. Qué bonito. Oiga, como empresario del tema funerario, ¿usted eventualmente piensa en la muerte? ¿Qué significa para usted esto? Bueno, yo desde muy pequeño estuve muy vinculado, porque vivíamos en la agencia funeraria, Ahí estaba su casa en un lado. Ahí estaba mi casa y llegaba. Entonces, pues veía primero con escozor, con sorpresa, y después ya pues con la familiaridad que es el hecho de que así como nacemos, pues tenemos que morir. Es una función vital que tenemos que entenderla, ¿no? Claro. Y eso también nos hace ver lo frágiles que somos a la hora de las cosas. Pensamos que el ser humano sí, pero somos tan frágiles que ahorita estamos al 100 y no sabemos si en cambio en 2 minutos si vamos a amanecer mañana. Entonces, bueno, sí te hace meditar. Te hace meditar, te hace valorar ese hecho, la vida, apreciar más la vida. Te hace valorar, por ejemplo, el poema y el valor de Manuel Acuña con esa poesía hermosa, que ojalá que la puedan leer, que la puedan ver, que la puedan disfrutar. Analizar y disfrutar. Analizarla ante un cadáver. Acuña estudiaba medicina. Sí. Tenía su talento literario y poético, pero él era médico. Y a sus 24 años, todas las poesías que compuso eran pues con un contenido filosófico de la vida, ¿no? Claro. Entonces, sí, por supuesto que eso me vinculó mucho a valorar la vida. Fíjate. Don Enrique, ¿cómo ve a su Saltillo y cómo ve a su Coahuila? Veo a mi Saltillo creciendo desmesuradamente, enormemente. Lo siento cada vez más sólido, más fuerte, más unidos dentro de los procesos democráticos que siempre ha vivido Saltillo. Lo hemos hecho con respeto y con interés de que Coahuila y Saltillo se mejoren. ¿Qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar la unidad. La unidad no quiere decir que todos pensemos igual. La unidad no quiere decir que todos pertenezcamos al mismo partido. Y más ahora, déjame hacer aquí un paréntesis. Claro. Ahora que los partidos políticos, lo digo de veras muy sinceramente, están en crisis. Todos los partidos políticos están en crisis. La gente ya no cree en ellos. La política en general. La política en general se ha degradado totalmente. Se miente con una facilidad enorme. Y lo peor del caso es que mucha gente no se da cuenta y sigue cayendo en el engaño. Así ha pasado, así ha pasado en otros países, ¿no? Entonces, aquí hemos sabido llevar ese proceso democrático. ¿Sería ya el fin del partidismo? Yo no creo, porque la democracia tiene la democracia, aún en los partidos, en los países
donde hay dictaduras, pues hay partidos políticos. Los partidos no los puedes eliminar. Y yo creo que sería el fin de estos partidos. Y tendrán que emerger, tengo fe en ello, nuevas opciones políticas que le puedan dar al ciudadano mayor grado de confianza, de confiabilidad en el servicio público, en la política. La política no es sinónimo de corrupción, de despotismo, de burocracia, no. La política es la actividad hermosa. Bueno, es el arte de servir. Es política, Chuchuy, es femenina como las mujeres, es una actividad hermosa. Cuando la tienes por vocación, cuando quieres de veras llegar para servir y te comprometes y cumples. Aquí lo importante es que mucha gente que me ve, y yo agradezco todas las llamadas que ha habido, saben de los resultados que hemos tenido. Le siguen llegando mensajes. Donde hemos estado, hemos trabajado, hemos dejado huella, ¿verdad? No en lo personal, hablo del equipo de trabajo que siempre hemos tenido, a todos los que estén, a los familiares de todos los que han integrado mi equipo de trabajo, en la presidencia municipal, en la Secretaría General de Gobierno, en la gobernatura, en la Facultad de Economía o en la universidad, en la embajada, en la Secretaría de Agricultura a nivel nacional. Eso fue una función que hice con una gran emoción. Entonces, porque la política, yo la defino que la política debe ser emoción, debe ser pasión, pero nunca obsesión. Y mucha gente se obsesiona, ¿verdad? Y ahí está la confusión, ¿no? Oiga, ¿y cómo ve a nuestro país ahora con la primera mujer presidenta? Bueno, pues está haciendo historia la presidenta, de ser la primera mujer presidenta, con una responsabilidad muy fuerte que tiene en sus manos ante un mundo convulso, porque todo el mundo está convulso. Fue bueno que ya se presentara en el G20 después de 6 años que no hicimos presencia en ningún evento internacional. México tiene que estar en el concierto internacional de las naciones, tiene que estar representado. Es un país muy importante en su economía, en su cultura, porque México tiene una gran cultura. Y yo le deseo mucho éxito a la presidenta. Es una mujer más preparada, una mujer que ha llegado al doctorado, ¿verdad? Con méritos propios. No, y una mujer de carácter. De carácter y todo. Yo tengo confianza en que a paso que vaya agarrando las riendas del país, pues vaya transitando con mayor certidumbre y eliminando las cosas que deba eliminar para poder hacer un ejemplo de gobierno. Está en esa tesitura, esa oportunidad la tienen ahora las mujeres mexicanas. Ojalá que no que la aprovechen muy bien. Que la aprovechen bien. Finalmente, licenciado, ¿cuál es su principal motor? Su principal motivación, ¿qué lo mueve a Enrique Martínez y Martínez para seguir con esas ganas que tiene usted? Mi inspiración siempre ha sido mi familia, pero mi amor por ellas es similar a la que siento por mi ciudad, por mi estado, por mi país. El valor del amor a las cosas, a los seres humanos, es fundamental. Entonces, me inspiran mucho mis hijos, me inspiran mucho mis sobrinos que son como mis hijos, me inspiran mis nietos, la familia en general. Y trato de inculcarles el deber ser para que podamos salir de estos retos que tenemos, de estos desafíos que se están presentando en el panorama nacional y que no son muy claros, ¿verdad? Son nubarrones muy fuertes que tenemos. Pero yo creo mucho en Coahuila, creo que tenemos un excelente gobernador que llegó con fuerza, con la fuerza ciudadana, y que eso le va a permitir pues hacer grandes cambios y grandes avances que todos los coahuilenses le deseamos y esperamos. Y también tiene un reto bastante grande, ¿verdad? Así es. Miren, siguen llegando mensajes, dice: buenos días, es un honor estar viendo esta entrevista. Un gran saludo para el licenciado Martínez de parte de la familia García. También nos dice Ricardo Rodríguez Martínez: excelentes comentarios de la política de don Enrique. Otro mensaje dice: buenos días, felicidades por toda su trayectoria. Recuerdo esos festivales de las artes, no hay nada que se le compare ahora. Y bueno, pues así
así numerosos mensajes que le vamos a estar Bastantes. compartiendo a usted. Al final se los vamos a mandar todos. Y también aquí hay una persona que manda una foto donde está con él allá en la embajada, Vamos a verla. en la embajada de México en Cuba. Que le tocó saludarlo por muy allá bien. al licenciado Enrique Martínez cuando era embajador en Cuba. Míralo, ahí está. Ahí está. Gracias por compartirnos también. Dice, chulada de gobernador, de lo mejor que hemos tenido. Y así bastantes comentarios muy positivos, muy bonitos, que pues lo recuerdan con mucho cariño. Yo les agradezco a todos sus... Primero, pues ustedes que por fin logramos. Debo confesar que tenía muchos años ya de no estar en un programa de televisión. Y no se crean, se pierde la práctica, se pierde para todo. Pero por fin logramos aquí estar con Chuchuy y Edith. Y sobre todo con ustedes. Tenía muchas ganas de volver a decirles que seguimos, que las veredas quitarán, pero las querencias, ¿cuándo? Así es. Este es Qué bonita mi frase. ciudad hermosa, mis amigos, mi gente con la que he vivido toda mi vida. Aquí nací y espero en Dios aquí terminar, que ojalá y sea un tiempito más para poder hacer otras cosas que tengo planeadas en mis proyectos. Muchas gracias, licenciado. Chucho, Esta muchas es su gracias. casa. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Vámonos a